Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir, que es una tarde fría y eso también se nota. Estamos aquí un poco para presentar el estudio del catálogo de paisaje, el estudio que va a dar lugar a ese catálogo, y para explicar también en qué va a consistir la parte de participación pública. El otro lo comentábamos, ¿no?, que Antonio, que es el geógrafo encargado de realizar el estudio, y comentábamos que a la gente parece que le interesa el catálogo de paisajes, sobre todo por el tema de las placas solares, que luego lo tocaremos al final de la reunión. Y no es solo para eso, al final, un poco para que la gente sepa lo que estamos haciendo aquí, lo que venimos a presentar. El catálogo de paisaje lo que nos viene a decir es cómo vamos a estructurar y dividir el paisaje que compone Monforte del Cid, porque al final tenemos muchos tipos de paisaje y lo vamos a dividir en zonas, y qué valoración en cuanto a valor paisajístico le vamos a dar a cada una de esas zonas. Pues nos va a servir como herramienta también para proteger a esas zonas de mayor valor paisajístico con respecto a la instalación de macroplantas fotovoltaicas, pero también nos puede servir para otras cosas. También, de hecho, explicarás que van los puntos que estaban ahí de relevancia local y demás. Exacto. Y al final pues es algo que es importante para el pueblo, igual que se tiene un plan general, pues tener un catálogo de paisaje que proteja y regule el suelo. Y sin más, pues nada, que Antonio nos explique un poco en cómo ha funcionado el estudio y cómo podemos participar todos. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, como ha comentado, realmente el catálogo, el estudio de paisaje, lo que hacemos es determinar las diferentes unidades de paisaje con una metodología que existe tanto en la ley de urbanismo como en metodologías científicas que existen, qué unidades de paisaje se descompone el municipio de Monforte del Cid, y luego después con la valoración tanto técnica que ya hemos hecho, pero no voy a decir para no condicionar los resultados, y la valoración ciudadana, pues entonces lo que se hace es sumar las dos y obtener unas unidades, ¿no?, con unos valores que ahora después veremos. Pues los valores que salgan como altos o muy altos serán zonas que irán a protegerse, y eso implicará pues unos cambios en los usos que se permite también urbanísticos y en el territorio, ¿no? Bueno, pues como digo, el estudio de paisaje está contemplado en la legislación valenciana desde el año 2004, pero la última modificación es el 2021, que es el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y en el anexo 1 concretamente están los contenidos del estudio de paisaje. Lo que hacemos básicamente es identificar unidades de paisaje y recursos paisajísticos, es decir, aquellos elementos que en el territorio nos sirven de referencia de identidad también del pueblo de toda la vida, y a partir de ahí valoramos el paisaje, como digo, con la valoración técnica y la valoración ciudadana. En este caso lo que vamos a hacer es pues valorar los ciudadanos, y para eso pues vamos a estar va a haber un formulario de Google Forms en Internet para que la gente pueda valorarlo con una facilidad bastante cómoda, incluso en el móvil sin mucha cuestión. Bueno, os explico antes cómo técnicamente hemos dividido en base a una serie de parámetros, ¿no?, de la forma del territorio, de los usos del suelo que tiene, de muchas cuestiones. Pues cómo hemos dividido. El término de Monforte pues lo hemos dividido en 21 unidades de paisaje, que ahora después os pasaré porque os voy a enseñar las fotos que hemos usado para un poco identificarlas y que podáis valorarlo. Como veis ahí a la izquierda de la imagen está el término municipal, ¿no?, y podemos ver que hay unas unidades, ahí vemos muchos colores, pero que hay unas unidades que saltan del municipio, lógicamente, porque el territorio y el término no se llevan bien, ¿no? El término es una cuestión política, una división administrativa, pero el territorio sigue. La Sierra del Cid no se acaba cuando acaba Monforte. Al otro lado también hay Sierra del Cid, y entonces forma del mismo paisaje, ¿no? O lo mismo pasa en la otra punta, cuando hablamos de las Bayongas, pues también continúan en Elche, ¿no?, o el Tabayá. Bueno, pues los territorios más o menos continúan, ¿no? Entonces aquí tenemos las 20 unidades en las que hemos dividido Monforte. Esta es la ficha técnica que al final, cuando enseñemos el estudio, cuando lo acabemos, seguramente para el mes de abril, tendremos ya estas fichas completadas, ¿vale? Pues hay una serie de parámetros, hablamos de la calidad de la escena, como el desnivel, la complejidad de las formas del relieve, los usos del suelo, la vegetación, los elementos artificiales humanos, si hay carreteras, si hay muchas carreteras o muchas líneas eléctricas, por ejemplo, pues son unos paisajes más degradados, si existen masas de agua o redes hidrográficas, y luego otras cuestiones como la interacción, el cromatismo, o si en sí mismo es singular el paisaje porque es muy concreto. Por ejemplo, pensemos en los paisajes de los viñedos de uva de mesa. Pues no es normal, aquí sí lo vemos muy normal,
en toda la comarca, pero salimos de aquí, no son normales esos paisajes de viñedos. Las viñas que se ven en otros lugares pues son de otro tipo, que son para vino, y son de otro tipo, ¿no? Incluso también la representatividad que tenga este paisaje o este recurso en el municipio. Hay paisajes que son muy representativos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, veremos alguno, ¿no?, en las fotografías. A partir de ahí, con la calidad paisajística calculada y la percepción de los ciudadanos, pues más el análisis visual, que ahora comentaré también, se sacan los valores paisajísticos, ¿no? En cuanto a recursos de paisaje, hemos determinado 13. Aquí los tenemos, ¿no?, los 13 que ahora también comentaré con las fotografías. Aquí en este apartado sí que, si alguno veis que falta, es importante que lo añadáis en la encuesta de participación, ¿no? Porque al final, bueno, técnicamente hemos identificado 13, pero puede ser que, bueno, haya alguna cuestión de mucha identidad en el municipio que se os ha escapado. Entonces, ¿quién mejor que los ciudadanos que vivís aquí que sepáis cuáles son los que faltarían, ¿no? En este caso, estos recursos paisajísticos pues también tienen otra ficha, que aquí vemos por la calidad del recurso, el entorno, si hay que proteger sus vistas, el estado de la conservación, si es accesible, o igual si es singular o es representativo del municipio. Puede ser un recurso paisajístico que no sea un gran monumento, pero sin embargo es muy representativo del municipio pues por 1000 cuestiones, ¿no? En este sentido, la encuesta que vais a encontrar en un Google Form, que ahora voy a poner algunas imágenes en Internet, pues lo que se hace es la percepción y la valoración de ese paisaje por la ciudadanía, valorando de 1 a 5. Es tan fácil como eso, ¿no? De muy alto a muy bajo. Es decir, me parece un paisaje que me agrada mucho y es muy bien, está muy bien, o un paisaje que está muy degradado y sin embargo no me llena, ¿no? Del 1 al 5, bueno, pues al final lo que tenemos ahí es de muy bajo a muy alto. Es una forma de pasar a números la percepción subjetiva que tenemos cada cual. Esto va a estar 20 días, se va a colgar el viernes en la página web, habrá un icono en la portada de la web, y durante 20 días estará disponible para que cualquier persona pues, pueda rellenarlo con una serie de datos. Una serie de datos, os encontráis esto, aquí tenéis mi correo electrónico también de paso, me podéis mandar un correo. Lo que pide es el correo electrónico como dato obligatorio, los nombres y apellidos y el DNI, para que, bueno, pues que no haya tampoco que masivamente nadie se ponga a valorar o muy mal o muy bien, por los dos extremos podemos pecar, y también por lo del correo electrónico también es porque luego los resultados y el estudio pues también convocaros a las diferentes actividades que hagan y a los resultados de este documento, ¿no? Lo haremos por correo electrónico. Os encontráis dos partes después de esta primera página de datos. Una es la valoración de las unidades de paisaje, como digo, en 5 puntos, y esta, por ejemplo, he puesto la primera, la Sierra del Cid, que es un paisaje muy identificativo, no solamente de Monforte, sino de toda la comarca, la muralla que representa la Sierra del Cid, con casi 1000 metros en los chaparrales ahí arriba de la antena. Entonces ahí tenéis simplemente muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, es pinchar en una de ellas, lo guarda y pasáis a la siguiente unidad, ¿no? Y por otro lado, la segunda parte es los recursos de paisaje, pues lo mismo, en este caso es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves y que también es el castillo, está debajo, pues en este caso exactamente igual, ¿no? Y nos encontraremos los recursos. Y bueno, las fotografías, creo que son fotografías identificativas de los diferentes paisajes. Por aquí tenemos la unidad 1, que es la Sierra del Cid, que es muy clara. La 2, que es la zona de Pozo Blanco y los llanos del Cid, todo el piedemonte de la sierra, prácticamente hasta la carretera de Novelda a Agost. Las lomas de Gil Martínez, que también forma dentro del valle de los viñedos, forma una unidad independiente, aunque detrás, como vemos, la Sierra del Cid pues sirve de fondo. Una unidad de paisaje que es la parte agraria más tradicional de Monforte, ya con los viñedos, que es lo que hemos llamado por el nombre de los 3 parajes principales, que es el Toyo, la Mayorazga y las Espejeras, todo hacia la zona de Agost. En la unidad 5, que es la Monfortina, que es una unidad que queda justo en la carretera entre Novelda y Monforte, entre los dos lugares, que hay parte de viñedo, parte de casas. Bueno, como vemos ahí al fondo también se ven los árboles, los pinos de las casas, en una zona de mucha mezcla de usos. El polígono industrial de las Norias, también hemos incluido en esta unidad el de Balay, que al fin y al cabo forman un continuo, aunque el de Balay no está finalizado. El de las Norias sí ya está empezando a construirse, hemos puesto una fotografía que creo es identificativa de la zona. Dentro de lo que es Monforte, el pueblo, de Monforte del Cid, hemos separado como 3 subunidades, ¿no? Porque son diferentes. Uno es el núcleo histórico, que es bueno, la zona que está donde estamos ahora mismo, ¿no? Aquí en la biblioteca y en torno a la iglesia, a la loma de la iglesia. La unidad 2, que es el ensanche, toda la zona de ensanches, desde los años 60, 70, 80 hasta los más recientes, todas las zonas que ha ido creciendo Monforte en el siglo XX y XXI.
Y el último zona que también incluimos en Monforte porque está adyacente, esto es la zona industrial que va hacia la zona del camino del Azagador, ¿de acuerdo? Hacia la Rambla de Orito también. La unidad 8 es el secano, ¿de acuerdo? Lo que está entre el pueblo de Monforte y ya el río, Vinalopó. Una zona agraria también mayoritariamente. Los Barranquillos, que ya está más allá del camino del Azagador, ya en el camino hacia Elche, ¿vale? Las urbanizaciones también diferenciando entre unas y otras, la Capitana, que tiene como dos partes, pero bueno, forma un continuo, la zona más antigua con la zona más nueva, muy cercana a Orito. El propio núcleo de Orito, que forma un núcleo también, un centro histórico propio, porque es una pedanía ya antigua, entonces pues el centro histórico. El Estanco, que es la zona que está entre Orito y ya la Mayorazga, ya están llegando hacia Monforte. La Sierra de las Águilas, que forma el continuo con la Sierra de San Pascual, que es el límite entre el medio Vinalopó y el campo de Alicante, que ya al fondo ahí, por ejemplo, vemos Foncalén, la Sierra de Foncalén. La unidad de pesaje 14 son los Garroferos, que es la zona que está entre la Sierra de las Águilas y la carretera de la Alcoraya, ¿de acuerdo? Que, bueno, característicamente hay muchos garroferos, pero también ahora hoy en día muchos almendros, como aquí en la fotografía, también se ve al fondo la Sierra de Foncalén. La urbanización de Alenda Golf, que también forma una parte urbana con unas características específicas y con el propio campo de golf. La urbanización Montecid forma otra unidad en sí misma, dentro de una zona también agraria. La zona de Piletas, que es la zona que está entre la carretera de Aspe a Alicante, en la zona sur del término, también es una zona agrícola mayoritariamente, plantada en uva de mesa, hoy en día también con mucha malla y mucho invernadero en la zona, como vemos ahí. La zona de las Bayongas, que es la zona que está entre la autovía de Madrid y hacia Elche, a ambos lados del Camino de Castilla, bueno, que hay zonas agrarias, pero que en muchos casos ahí sí está más abandonado esas zonas, como podemos ver en este caso. La urbanización de la Font del Job, que está entre la carretera de Aspe a Alicante y el Taballá, un poco escondida, como vemos ahí. Ahí vemos las lomas que lo separan de la zona de Piletas. El propio Taballá, que es un cierre y una partición entre las dos comarcas, entre el medio Vinalopó y el bajo Vinalopó. Ahí está la zona también de las antenas. Una unidad que hemos hecho con el río Vinalopó y la Rambla de Orito, que son dos colectores hídricos los más importantes del municipio, y bueno, forman una unidad en sí misma por la importancia y división, entre otras también. Y en cuanto a los recursos, pues tenemos la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, también castillo, como digo, el ayuntamiento con la lonja y los tres arcos, la Sierra de San Pascual como paraje natural municipal, pero también como hito paisajístico dentro del Vinalopó, porque bueno, aparte de la cueva, que en sí mismo ya es otro recurso paisajístico, pero también con todos los miradores que ahora mismo existen, ¿no? Que hay otros dos miradores dentro de la propia sierra y bueno, el dibujo del propio San Pascual, que también es un referente paisajístico para la comarca. La cueva de San Pascual, como digo, el convento de Orito, que también es un bien de relevancia local a nivel patrimonial. La ermita de la Aparición como punto referencial también para las fiestas de Orito en este caso. La ermita de San Roque, dentro del propio pueblo, que también además tiene su propio barrio y sus propias fiestas dentro de la localidad de Monforte, y bueno, también es un punto referente en este sentido. La chimenea de la Noria, todas las chimeneas de este tipo también están protegidas en la legislación valenciana de patrimonio como bien de relevancia local, y en este caso, bueno, pues la chimenea de la Noria también se incluye, porque además la altura en una zona muy llana pues también llama mucho la atención. La torre molino que está en la calle Cid, que cae a la calle Cid, que bueno, también es un referente paisajístico y también es un bien de relevancia local como torre. La estación de ferrocarril de la Gabarrera, que bueno, aunque se ha quedado ahí un poco arrinconada, sigue siendo también y está cerrada ahora mismo, pero sigue siendo un referente paisajístico histórico en la comarca, o al menos nosotros lo entendemos así. Y desde el punto de vista natural, pues la Loma Redonda, que destaca justamente por el nombre, ¿no? por esa redondez que tiene la propia loma, y con el pico especial en esa zona que baja desde los llanos del Cid hacia el Toyo. El Chorro de la Sud, que justamente está en la partición de términos entre Novelda y Monforte, pero lo que es la presa es término de Monforte, así que bueno, también lo hemos incluido ahí en este caso el Chorro de la Sud como recurso paisajístico y patrimonial de primer orden. Y luego la Sierra de la Pedrera, que es la que está entre la autovía de Madrid, cuando subimos el Portichol. Bueno, el Portichol es el final de la Sierra de la Pedrera, ¿no? Ahí hacia Elche se levanta esta sierra, que también es un poco diferente en medio de una zona muy agraria,
Lo que tenemos delante sería piletas con las zonas que ya he comentado antes de los mallazos y los invernaderos. Estas son lo que vais a encontrar y bueno, esto simplemente es un apunte final porque como bien ha comentado Juanjo, pues buena parte de la motivación del estudio de paisaje y del catálogo de paisajes, al final las renovables, como decíamos, ¿no? Entonces un pequeño apunte final simplemente. Aquí tenéis bueno, el fondo, los colores son los que ya hemos visto antes de las unidades de paisaje y en naranja tenéis los recursos paisajísticos que hemos determinado y a partir de ahí hay unas franjas de 500 metros que marca la legislación vigente en la Comunidad Valenciana, el decreto 14/2020, que marca que a 500 metros de unos recursos paisajísticos no se podrían autorizar plantas solares, con los que tenemos ahora mismo determinados. Ahí veis el más grande sería el de la Sierra San Pascual, ¿no? Que quedaría aquí abajo. Y luego aquí tendríamos el de Sierra La Pedrera, los diferentes de Orito que hemos comentado, los del pueblo de Monforte. Aquí está Loma Redonda y aquí está la estación. Esas serían las zonas que automáticamente quedarían como zonas de colchón para delimitar las zonas de posible implantación de energías renovables. Al final, el estudio de paisaje, ¿qué es lo que pretende? Elaborar una normativa de interacción paisajística que regule usos y actividades. ¿Vale? Estos son los recursos paisajísticos, que es lo que marca la ley, pero las unidades de paisaje de valor alto y muy alto también serán condicionantes para impedir para regular las plantas solares. Esas unidades no las he reflejado todavía, porque como digo, yo sí las tengo calculadas, el equipo lo hemos calculado, pero parte de la participación ciudadana para poder decir si efectivamente consideran alta o muy alta. Puede ser que le hemos dado un valor alto, pero técnicamente, pero luego paisajísticamente para la ciudadanía no es un valor alto, o viceversa. Y entonces pues pueden sufrir todavía variaciones y tampoco quería condicionaros con los que ya hemos hecho el cálculo, ¿no? A partir de ahí tendremos esas zonas de regulación, no solamente, como digo, para las plantas solares, aunque ahora es el que está más en candelero, sino para otras regulaciones de usos también en estas zonas. Y bueno, recordar un apunte que hace tiempo ya tuvimos una reunión con asociaciones de vecinos y con algunas cuestiones para ver un poco los trámites que estaban llevándose en plantas solares en el municipio de Monforte, ¿no? Si veis los cuadros de al lado, bueno, en el cuadro superior lo que marca es la superficie de suelo no urbanizable que existe en Monforte, tanto común como protegido, en hectáreas, y el cuadro de abajo lo que marca son las plantas en tramitación, ¿de acuerdo? Las dos primeras, que Monforte 1 y Monforte 2, ya están aprobadas, solamente están pendientes de licencia, que creo que ya han solicitado, de hecho. La licencia es un trámite formal, un trámite reglado que no se puede negar si cumplen toda la legislación, evidentemente. ¿De acuerdo? Y eso supondría el 2,54% del término municipal. Estas dos plantas están en la zona de Pozo Blanco, ¿vale? En los llanos del Cid más bien, la parte del paraje de llanos del Cid. Según la legislación valenciana, cada municipio puede ocupar hasta un 3% de suelo urbanizable con plantas solares, incluyendo como tales. Se computa también todo el tema vallado, todo lo que está dentro del vallado, se computa como planta solar. La parcela puede ser más grande, pero el vallado sí que se computa. Entonces nos quedaría solamente un 0,50 o 46%. Y ahora mismo está en información pública, que estamos ya cerrando las alegaciones que el Ayuntamiento va a presentar, las plantas del Lobo, de Gil Martínez, de Mediterráneo 1, de Milanos, del Lobato y de Solcid, aunque Solcid realmente no es una planta en Monforte, sino que es una planta entre Elche y Alicante, pero a Monforte le pasa la línea de evacuación y también estamos preparando esos informes, ¿no? Aparte, en tramitación, porque si entramos en el visor de la Generalitat, pues podemos ver todas las que están en tramitación, todavía no han llegado a información pública, otras 7 plantas en Monforte, ¿de acuerdo? Quizá demasiadas, que es una de las cosas que ha motivado esta cuestión, ¿no? Aparte de estas, que se está tramitando a través de la Generalitat, cuando son de más de 50 megavatios, se tramitan a través del Ministerio. Y ahí en el Ministerio hay otra más, que es el Secarral, que bueno, está en la zona lindando con Alicante, y esa también está en tramitación ahora mismo, que desconocemos exactamente el estado de tramitación porque no ha salido todavía información pública. Y así están ahora las cuestiones. ¿El siguiente paso cuál es? Pues bueno, como comento, que una vez que pasen los 20 días de la participación ciudadana, ya podremos sumar los resultados, con lo cual tendremos ya las unidades de valor
valor alto y muy alto, los recursos paisajísticos y alguno más que se incorpore, que pueda incorporarse, y ya podremos empezar a zonificar el término municipal para determinados usos y actividades, entre otros las plantas solares, pero no solamente para ello, sino para otras cuestiones. Y cuanto antes pues iniciar los trámites ya de tramitación, valga la redundancia, del estudio de paisaje y del catálogo de paisaje ante la Generalitat Valenciana. Por mi parte, pues poco más. Y bueno, abierto si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, lo que queráis, sin ningún problema que os pueda resolver. A ver, yo como al principio me he perdido un poco, Pozo Blanco no estaba dentro de las zonas, ¿verdad? De recurso paisajístico. De recurso eco no, está como unidad de paisaje. Voy para atrás, espérate, que voy demasiado rápido. ¿Qué diferencia hay de unidad de paisaje a...? De acuerdo. Sí, te has perdido la primera parte. Efectivamente, bueno, voy para atrás, aquí tenemos, ¿no? Las unidades de paisaje son parte del territorio, ¿de acuerdo? Es una unidad de terreno, digamos, más grande o más pequeño dependiendo de las unidades. Pues sobre todo está fundamentado por un tema de la forma del relieve, no es igual un llano que una montaña, que una zona de ladera, que una zona de llano que quede entre montañas. Hay diferentes cuestiones, son unas cuestiones también relacionadas con usos del suelo, con la vegetación. Hay una serie de parámetros que incluimos ahí, ¿de acuerdo? Y las cuencas visuales también. Entonces, esos son los terrenos que se comportan. Por ejemplo, en el caso de Pozo Blanco realmente la forma del relieve son unos glaciares, es decir, unas formas más o menos llanas pero tendidas que descienden de la Sierra del Cid, desde la altiva de la Sierra del Cid, y entonces hay dos parajes básicos, los llanos del Cid y Pozo Blanco en sí mismo, ¿no? Que llegan más o menos hasta el AVE, aproximadamente. Las infraestructuras se usan para delimitar, digamos, por algún sitio hay que hacer los límites, hay veces que están un poco desdibujados, pero usamos el AVE, en este caso la línea del tren, perdón, no es la del AVE, es la del tren, de ancho ibérico, la que hemos usado para delimitar esa zona. La zona inmediatamente al sur, que es la zona más azul, en este caso la del Toyo Mayor Ardas, que es la agraria, que sí que es una zona más llana, mucho más llana, ¿no? Entonces, esto es una unidad de paisaje. En cuanto al terreno, los recursos paisajísticos son puntos concretos que sirven para identificarnos en los paisajes, ¿no? Por ejemplo, está claro, el ejemplo de la iglesia en Monforte está muy claro, está en alto, es una elevación muy, muy clara, ¿no? O el caso de la Loma Redonda, por ejemplo, muy cerca de Pozo Blanco, también es muy claro, es una loma que identifica un antes y un después, ¿no? O el caso de Serrán Pascual o el convento de Orito, son puntos muy concretos que sirven para guiarnos en el paisaje, ¿no? A la población en general. Esa es la diferencia entre una unidad de paisaje y un recurso paisajístico. Realmente los recursos paisajísticos están dentro de unidades de paisaje, pero son una especial relevancia que tienen en este caso. Entonces, nosotros no estamos en especial relevancia. No, a ver, una cosa, estáis como unidad de paisaje y en unidad de paisaje podrá ser de alto valor. Hay que valorarla. Dependiendo de criterios técnicos y de participación ciudadana, como digo. Pero Pozo Blanco en sí no forma una unidad en el paisaje. O sea, no es, por ejemplo, pues no sé, la iglesia, que tiene una elevación. Claro. Igual otras cosas sí, pero la iglesia no. Como recurso paisajístico, porque no está, si en el plan de ordenación urbana sí que es un conjunto histórico, no sé qué. Hablan de núcleos tradicionales, son dos cosas diferentes. Como núcleos históricos está Orito y Monforte. Lo que es Pozo Blanco, igual que una pequeña agrupación de viviendas que hay en Gil Martínez, están como zonas tradicionales, digamos, ¿no? Pero en sí mismo no son núcleos históricos. De hecho, Orito, si os estáis viendo, tampoco aparece como recurso. Aparece el convento de Orito, pero no el pueblo de Orito en general, ¿no? Lo que es la localidad no aparece, esa pedanía no aparece como unidad, está dentro de su unidad. ¿Y por qué si tú buscas en la Generalitat sí que lo encuentras como pedanía? Una cosa es una pedanía y otra cosa es que sea un recurso paisajístico o una unidad de paisaje. O sea, la pedanía no tiene nada que ver con lo otro. Hay más agrupaciones de viviendas, por ejemplo, tradicionales, como digo, la de Gil Martínez, y tampoco está incluido. Pedanía es porque a nivel demográfico aparece como un apartado dentro de... Sí, aparece como un apartado de población. En base a la normativa, Pozo Blanco no es pedanía en Monforte, pero sí que es verdad que cuando estamos hablando de núcleos residenciales, que creo que es un poco lo que preocupa aquí, en este caso a vosotros Pozo Blanco porque vivís en Pozo Blanco, los núcleos residenciales sí están reflejados, pero como unidades de paisaje. Lo que no pueden estar es como
un RP, que no era un recurso paisajístico. No puede estar como un recurso paisajístico porque no lo es, no es un recurso, al final es una unidad de paisaje la que conforma la parte de Pozo Blanco y los llanos de la Sierra del Cid. Pero lo que son los edificios en sí históricos, los antiguos, sí que siempre ha estado calificado en los anteriores planes de ordenación urbana como núcleo histórico y es una referencia en toda la comarca, en toda la provincia. Sí, pero allí hay viviendas, no edificios históricos. Claro. Porque no hay ninguna vivienda en los recursos paisajísticos. De hecho, por ejemplo, el núcleo de Monforte, el núcleo histórico de Monforte no está también como una unidad. No, pero lo que son allí hay muchas viviendas, pero lo que son las antiguas son las que están calificadas como históricas en el plan del ayuntamiento. Pero dentro... Sí, pero sí, no sé si conocéis, entiendo que conocéis el plan general por lo que nombráis, si nos atenemos a eso, también estamos hablando de que el núcleo histórico de Monforte, el casco histórico, el casco antiguo, también tendría que ser cada edificación un recurso paisajístico, y no lo es. Quiero decir, es que no podemos confundir viviendas históricas, el museo. Esta casa en la que estamos hoy aquí es una casa histórica de Monforte, la biblioteca, y no está, a lo mejor, ese sí tiene un interés público, igual se propone, porque se puede proponer, el ayuntamiento tampoco conocía estos estudios. Yo, por ejemplo, ahora que lo hemos visto, sí que le diré a Antonio, oye, pues considero que el museo, como una edificación histórica de Monforte, además, no solo porque es el museo, sino por la casa que era antes y la antigüedad que tiene, igual que este edificio, la biblioteca, pues yo considero que sí que deberían estar. Claro. También en la parte de participación se deja un espacio abierto para que se propongan por parte de los vecinos pues distintos recursos paisajísticos. Más o menos las unidades de paisaje sí que están divididas con unos criterios técnicos, o bien como núcleos residenciales, o bien por diferenciación del estado geográfico de la zona. Pero luego, en cuanto al recurso paisajístico, sí que es verdad que va a ser un poco extraño que los vecinos se pongan a proponer viviendas, por antiguas que sean, porque cada uno entiendo que propondrá la suya, que también es algo que es muy normal que pase. Pues si no es la vivienda, sí que no tiene valor la mayoría, es el núcleo como tal, igual que hay una loma, hay tal. Pozo Blanco es un punto de referencia a nivel provincial, comarcal. Entonces tendremos que votar como unidad de paisaje. O sea, eso es lo que iba a decir. Tú que has estado al principio, que sí que me has oído, el tema es que se pueden proponer más. Claro. O sea, yo técnicamente hemos ido a lo que creemos que es, ¿no? Pero lo que digo, ¿no? Luego la población tiene pues unas especiales características y una especial sensibilidad o identidad por algunas cosas concretas. Se pueden proponer, como me ha dicho el concejal, se puede proponer esta vivienda, o sea, este edificio, este núcleo residencial. O se puede proponer, efectivamente, se puede proponer también, efectivamente. Sí, se puede proponer. Ese u otro. No tiene que ver. Exactamente. Sí, es una posibilidad. O sea, ¿por qué lo hemos metido en la unidad de paisaje de los llanos del Cid y Pozo Blanco? Porque, bueno, tampoco forma un núcleo de población realmente. No hay calles, no hay tal, ¿no? Ahorita, por ejemplo, sí tiene esas calles. Es el único que hemos separado. Como digo, la zona de viviendas también, que es una agrupación. En Gil Martínez tampoco se ha propuesto. Se han metido, bueno, hay unas que están en Gil Martínez y otras están en las Espejeras, ¿no? O en Espejeras también había un núcleo tradicional que tampoco se ha incluido, se ha metido en Espejeras, porque también es un caserío o una pared de casas cercanas, ¿no? En el caso Pozo Blanco pues es un poco lo mismo. Los caminos son los que hacen un poco de articulación, pero no hay calles como tales, ¿no? Por eso no lo hemos incluido, pero que se puede presentar como un recurso, perfectamente. ¿Eso ayudaría al asedio ese que tenemos? A ver, el tema está con los tiempos. El asedio es muy relativo, pero sí, los 500 metros, como comento, esos son excluyentes. Otra cosa es que las plantas que ya están autorizadas, esas llegamos tarde con los 500 metros. ¿Vale? Tampoco quiero engañaros que ahora digamos, no, ahora la planta que cambie el proyecto. Eso no se va a cambiar. No va a cambiar porque ya tiene unos derechos adquiridos con un proyecto aprobado y con una licencia que ya no se puede ir atrás, ¿no? O sea, cuando ya entras tras el proyecto aprobado, cuando pides licencia no te pueden decir, no, ahora me modificas el proyecto porque resulta que, oiga, me lo tenía que haber hecho usted antes, no ahora, ¿no? ¿Cuántos votos harían falta? No, esto ya es manipular. No es por personas, yo qué sé, pues yo he tenido procesos de participación que han participado 500 personas y hay procesos porque han participado 25. No es un tema de número de personas.
y la gente, hemos visto para votar, tiene que estar el correo electrónico, el nombre y apellido, el DNI, tiene que ser gente que esté viviendo ahí, ¿no? O que tenga interés. O sea, Claro. puede ser alguien de Novelda y viene mucho a Monforte y, oye, claro, puede estar empadronado en Novelda, pero venir a Monforte todos los días y, bueno, también considera que le interesa suficiente como para involucrarse. Lo Como primordial es que sea gente que exista. todo. Exacto. Porque es que sí, pero no. Porque cuando uno deja una votación a un clic, sabe que uno puede estar repitiendo automáticamente. Entonces lo que se ha hecho es, aunque esos datos serán evidentemente confidenciales, Por supuesto. pero sí que es verdad que al final se cotejará que las personas que están votando son personas que existen. Y eso sí que hay que cotejarlo, más que nada porque al final es una participación que conlleva una repercusión sobre una herramienta urbanística que va a crear el ayuntamiento. Al fin y al cabo, se hace de este modo para que sea más accesible a la gente y vote el mayor número de personas. También se podría hacer, oye, pues se vota en el ayuntamiento con un DNI, pero al final pues estás poniendo barreras a que la gente venga al ayuntamiento. Pero al final lo que nosotros necesitamos es que la votación tenga garantías y que la herramienta que se genera no sea una herramienta adulterada desde el principio. Oye, pues nos vamos a organizar y somos 4, pero si votamos 20 veces cada uno son 80 votos. Y vamos a proteger esta zona porque nos interesa, o a devaluar esta otra. Exacto. Porque nos interesa devaluarla. Lo que vamos a intentar es que sea una herramienta que nazca de una votación legal y lo más coherente posible. Exacto. Luego también entiendo, no sé cómo funciona esta parte, porque yo al final estoy conociendo junto a vosotros las distintas distribuciones que se han hecho. También entiendo que tendrá que haber unos criterios técnicos que valoren si la gente propone un recurso paisajístico. Claro. Porque yo, por ejemplo, la casa de mi abuelo de Pozo Blanco, pues para mí tiene un valor sentimental espectacular y histórica es, porque va de generación en generación. Pero entiendo que a Antonio o a los compañeros de Cota Ambiental, ¿no?, cuando les llegue digan, vale, pero ¿cuál es el criterio técnico? Pongo una casa porque es una casa vieja que yo tengo, pero podría ser... No, sabemos que no vamos con la casa, lo sé. La zona en sí, igual que hay Sí. Ujú. una loma, tal, Pozo Blanco como tal. Yo entiendo sobre todo que estando el interés en Pozo Blanco, que al final sois los que estáis aquí y tenéis ese interés, lo más adecuado es darle una alta votación como unidad de paisaje. Si así lo consideráis vosotros, evidentemente, que lo defendáis como unidad de paisaje. Oye, que lo queréis llevar hacia un recurso paisajístico, quizás interesante, pero quizás luego no cumple los parámetros que tiene que cumplir un recurso paisajístico. Pero sí que es verdad que una valoración subjetiva del vecino, que al final esta parte vale un 50%, vale lo mismo que digan los técnicos, sí que es, y es fácilmente demostrable, que los vecinos tienen un interés paisajístico en esa unidad de paisaje. Y eso creo que sobre todo lo que hay que defender, ya no tanto el radio de los 500 metros, sino toda la zona que forma esa unidad de paisaje y que además se separa así también porque hay una zona residencial, igual que está separada Piletas, está separada Orito, las distintas urbanizaciones. Y es un poco también que nos organicemos, no porque no queremos ninguno que nos pongan placas, que eso también tiene que ser importante, sino porque valoramos paisajísticamente el terreno. No, porque al final esto tiene una intención, esto es valorar el paisaje. No es, ¿dónde queremos prohibir placas? Que también es legítimo, pero no es la finalidad de la herramienta, es uno de los usos que tiene. Porque si no, al final, no es por nada, es porque si no, al final, si nos organizamos y en el núcleo de Monforte vivimos 5.000, los 5.000 votamos esto, yo te dejo que los 20 voten esto, no, al final, pues yo, por ejemplo, puedo entender que Orito, aunque no viva allí o en la cueva, si no, al final en la cueva no vive nadie me la protege, tiene un interés paisajístico. O Pozo Blanco, que lo puede tener para mí también. Así que si no hay nada más sobre el estudio de paisaje, decirle a la gente que nosotros, a los que nos vean por la tele o por distintos medios, nuestra intención es que el viernes tengamos lanzada ya la encuesta en
en el portal del ayuntamiento, en el portal web, y tenerla 20 días, que es lo que marca la ley para estos procesos de participación. Entonces, si el viernes 3 empezásemos, pues acabaríamos el día 22. Eso es. A lo mejor lo dejamos luego un par de días. Si vemos Sí, que la un gente fin de sigue semana, por participando ejemplo, sus depende de últimos que haya. días, Eso no vamos a cortarlo. Y ya luego, con los datos que reciba la empresa, pues ya nos pasará el resultado del estudio a cada uno, y seguiremos convocando, sobre todo si hay dudas, pues con el tema de las placas solares, que creo que es donde más dudas hay, pues iremos avanzando también un poco a información pública lo que está pasando o cómo va el catálogo de paisaje. Exacto. Así que sin más, gracias a todos por venir.